Dice la palabra de Dios en Oseas capítulo 6, desde el 1 hasta el 3. Vengan, volvámonos al Señor. Él nos despedazó, pero ahora nos sanará. Nos hirió, pero ahora vendará nuestras heridas. Dentro de poco Él nos restaurará para que podamos vivir en su presencia. Oh, si conociéramos al Señor, esforcémonos por conocerlo. Él nos responderá tan cierto como viene el amanecer o llegan las lluvias a comienzo de la primavera. Dios bendito, venimos hoy ante ti en este día para pedirte, Padre, de la manera más humilde y de todo corazón, Señor, que sanes nuestra tierra, Padre. Seguimos enfrentando nuestra mortalidad día a día. Continuamos siendo expuestos, Señor, a la muerte. Se han tratado de dar muchas soluciones desde el lado humano, pero nosotros no podemos, Padre. No podemos, Señor. Te alabamos, Padre, porque sabemos que en medio de todo esto, tú estás obrando. Señor, han sido tiempos difíciles para algunas de nuestras familias aquí de campamento. Han sido tiempos difíciles también para hermanos en la fe en otros lugares que han tenido que afrontar la pérdida de algún familiar. Necesitamos de tu paz, Señor. Necesitamos experimentar tu amor y tu misericordia y también tu cuidado. Dios, deseamos vivir glorificando tu nombre. Concédenos la vida para que podamos alabarte, Señor, para que podamos bendecirte y para que podamos testificar a otros acerca de ti. Ten compasión, Padre, de tu iglesia. Ten compasión de tus siervos. Ten compasión, Señor, de nuestros otros compañeros humanos, Señor. Háblales, háblales, Padre, atráelos hacia ti, así como lo has hecho con nosotros. Gracias a Dios porque nosotros, a diferencia de otros, nosotros tenemos esperanza y tenemos confianza. Gracias, Padre, porque tu Espíritu mora en nosotros y nos mantiene firmes. Nuestras fuerzas no son suficientes, pero dependemos completamente de ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos por eso, en Cristo Jesús. Amén. Mis amados hermanos, pues ustedes saben, es obvio, ¿verdad? A través de esta transmisión, saben que hemos tenido que volver a suspender los cultos presenciales y lo hacemos obviamente en atención al llamado de nuestras autoridades a que, bueno, tenemos que reducir al máximo las reuniones presenciales por el asunto del aumento de los contagios de la pandemia. Y bueno, haremos esto hasta que sea otra vez nuevamente oportuno y necesario volvernos a reunir. Por lo pronto, hemos estado meditando en la palabra de Dios, en la segunda carta de Pedro, y comenzamos esta serie que se llama Persevera. Recuerdan bien, la semana pasada comenzábamos esta serie, y yo en aquella ocasión, yo les mencionaba que la fe que nosotros tenemos, en ocasiones algunos tienen una fe muy grande, en ocasiones otros tienen una fe muy pequeña, no importa, yo decía, la fe que nosotros tenemos es preciosa delante de Dios, o sea, tiene un valor muy profundo delante de Dios. Puede ser esa fe pequeña o puede ser esa fe una fe muy grande, pero decíamos, es la misma fe que tienen exactamente los apóstoles, y entonces tu fe es preciosa delante de Dios, pero yo también decía que esa fe, si es una fe pequeña, es una fe que tiene el potencial de crecer, porque Dios la diseñó así. Y la fe es confianza, la fe es confiar en Dios. Entonces nuestra confianza en Dios, en sus promesas, en su palabra, tiene y debe aumentar, porque la fe Dios la ha hecho así, para que pueda aumentar. Y entonces, en la medida en que nuestra fe aumente, nuestra confianza en Dios aumente, nuestra vida comenzará a reflejar un cambio de actitud, una vida de rectitud.
¿Recuerdan que yo decía eso la semana pasada? Y ahora vamos a continuar, hermanos, ahí con 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios para nosotros en este día. Yo te pido que saques algún libro, ahí estás en tu casa, saca alguna libretita o algo, una plumita, y tomes anotaciones, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios te está hablando a ti en este día? Porque necesitamos en estos días precisamente tan difíciles mantener la palabra de Dios en nuestras mentes y en nuestros corazones. Hermanos, por favor, guarde la palabra de Dios en su corazón. En los momentos más difíciles de nuestra vida, lo que nos va a sostener ahí es confiar en las promesas que Dios ha hecho para nosotros. Pero si tú no conoces a Dios, no conoces lo que Él ha dicho para ti, no lo tienes en tu corazón, es muy fácil que la ansiedad, que la frustración, que los temores lleguen a tu mente. Necesitas conocer a Dios. Por eso, toma anotaciones, guárdalo, aprópiate de lo que la palabra de Dios está diciendo para ti. 2 de Pedro 1, del 5 al 11. Vean lo que dice la palabra de Dios, es Pedro. La semana pasada hablábamos de los primeros 4 versículos y vean lo que está diciendo ahora. En vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, vean lo que está diciendo Pedro, cuanto más crezcan o entre más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una de las razones, mis amados hermanos, por la que los cristianos no notan cambios sustanciales en su vida, que algunos inclusive hasta se llegan a frustrar, ¿no? Bueno, ya tengo tanto tiempo de ser cristiano y no puedo dejar esto o no puedo dejar aquello. Una de las razones por la que los cristianos no experimentan estos cambios en su vida o no empiezan a reflejar el carácter de Cristo es porque precisamente no se esfuerzan en hacer crecer su fe. Y a veces me llega a doler pensar y ver que a algunos parece que ni siquiera les importa, o sea, como que no les duele el pecado, como que de pronto se les hace algo tan común y tan normal que dicen, bueno, en algún momento lo dejaré. Y esa no es la actitud de un verdadero creyente. Hace tiempo, antes de que naciera nuestro hijo Jacob, estuvimos viendo ahí, sobre todo porque motivado por mi esposa, porque ella es un poco más de que vamos a informarnos y documentarnos de todo el proceso del bebé. Hace tiempo empezamos entonces en toda esta búsqueda de pues el crecimiento del bebé, cómo se desarrolla desde pequeñito, desde que está ahí en el útero de su mamá, y entonces estaba viendo algunos documentales y viendo algunas revistas o libros, y entonces algo que yo noté ahí es que según estos artículos científicos decían que en nuestro ADN está programado el crecimiento que vamos a tener, o sea, desde que estamos en el embrión, desde ahí ya nuestras células saben cuánto va a ser nuestra altura, de qué color van a ser nuestros ojos, de qué color va a ser nuestro cabello, de qué color va a ser nuestra piel, ya todo esto está programado. Y entonces el ser humano no tiene que elegir crecer, o sea, ya está programado, uno no puede elegir crecer o no crecer, uno simplemente ya está programado así por Dios desde el diseño, y entonces uno crece físicamente y se desarrolla físicamente hasta el nivel en el que, digamos, Dios nos programó para que creciéramos así, ¿verdad? Eso es algo que nosotros notamos, pero bueno, para que el crecimiento físico sea saludable y sea también pleno, una vez que el bebé nace, porque también mientras está dentro ahí del vientre materno, es alimentado por el cordón umbilical, pero una vez que el bebé nace, los papás tenemos que preocuparnos por la alimentación de nuestro hijo. Es más, inclusive cuando uno lo lleva ahí a estas citas de seguimiento del bebé, lo pesan, lo miden y de pronto el pediatra te dice, oye,
pues a tu bebé le falta, o sea, no está dentro del parámetro, no le estás dando de comer, o qué pasó ahí. El pediatra se da cuenta ahí por las tablitas que él tiene, o te puede decir, oye, pues este bebé lo estás alimentando demasiado y ya está inclusive en otro grado de obesidad, ¿no? Podemos decirlo así. O sea, no es un crecimiento saludable, ni se trata de que le falten nutrientes, pero tampoco se trata de llenarlo totalmente de nutrientes. Pero el caso es, lo que quiero decir con esto, que nosotros nos tenemos que preocupar por la alimentación para que ese crecimiento que ya está programado de antemano se pueda dar. O sea, tú no eliges crecer, pero sí contribuyes al crecimiento de tu hijo. Yo no puedo decir, bueno, voy a alimentar a mi hijo con carne y con estas otras cosas para que mi hijo esté más grande. No, ya está programado el tamaño que va a tener mi hijo, yo simplemente tengo que preocuparme por darle un buen alimento y que él siempre esté bien nutrido, porque si yo no alimento a mi hijo, yo puedo afectar positiva o negativamente a su crecimiento, no en su tamaño, pero sí que pueda crecer desnutrido o que pueda crecer también pues demasiado nutrido, ¿no? Sería lo otro. Yo me tengo que preocupar por también involucrarme en ese proceso. Y yo estoy dando este ejemplo, hermanos, porque algo semejante ocurre con nuestro crecimiento espiritual. Porque dice la palabra de Dios que el fruto del Espíritu Santo y la transformación de nuestra vida es algo que Dios ya nos ha dado. Es algo que Dios está obrando desde el interior de nuestros corazones. Podríamos decir que está programado en nuestro ADN espiritual. Pero para que sea plenamente efectivo, yo también tengo que contribuir o esforzarme intencionalmente en nutrirme para que ese crecimiento que ya está programado por Dios pueda ser pleno y pueda ser completo. Miren, nosotros debemos orar, Señor, aumentanos la fe. Pero Pedro también nos está diciendo, tienes que hacer crecer tu fe. O sea, tenemos que esforzarnos en hacer crecer la fe. Nosotros debemos de pedir, Señor, líbranos de las tentaciones. Pero también nos dice que nosotros debemos huir de las tentaciones. Nosotros debemos orar, Señor, salva a los perdidos. Pero también nosotros tenemos que ir y hacer discípulos. Muchas veces la oración de la comida, ¿no? La oración que no falta en todo hogar cristiano. Padre nuestro que estás en los cielos, bendice estos alimentos y dáselos a los que no lo tienen. ¿Se la saben? Bendice estos alimentos y dáselos a los que no lo tienen. Pues sí, pero ¿y quién creen que tiene que compartir los alimentos con los que no lo tienen? Dice la palabra de Dios, porque tuve hambre y me diste de comer. ¿Se dan cuenta? Entonces le pedimos a Dios, Dios, obra un cambio en mi corazón, pero nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Esto no es en ninguna manera una idea que de pronto yo he escuchado entre algunos creyentes que dicen, bueno, es que Dios dice, pues ayúdate que yo te ayudaré, o ayúdame a ayudarte. No, hermanos, no se trata de eso, más bien tiene que ver, fíjense bien, en que Dios ha decidido obrar sus procesos involucrándonos en ellos, o sea, es Dios el que lo está haciendo, pero Él ha decidido que en este proceso nosotros podamos involucrarnos también activamente en ese crecimiento que Él espera para nosotros. En otras palabras, nosotros no somos robots a los que simplemente Dios les cambió el chip para ahora sí hacer lo que Dios quiere. No, lo que sucede es que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora sí somos capaces de tomar decisiones. Ahora sí tenemos la capacidad de ejercer nuestra voluntad y necesitamos ejercer esa voluntad para mejorar. O sea, tú tienes que tomar decisiones porque ya Dios te ha hecho libre y te ha dado la capacidad de poder darte cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Dios te ha dicho, te estoy dando estas herramientas para tu crecimiento espiritual, como puede ser la lectura de la palabra de Dios, la oración, la adoración, el ayuno. Dios dice, ya te he dado estas herramientas para que tú puedas crecer en tu relación conmigo. Ahora, ¿qué queda de nosotros? Utilizar esas herramientas. Hermanos, esto es lo que Pedro tiene en mente al estar escribiendo estas palabras. No está diciendo que nuestra santificación dependa de nosotros, sino que nosotros participamos en ella, involucrándonos en los procesos que Dios ha diseñado para nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, en estos tiempos este mensaje es muy importante para ti. ¿Sabes por qué? Porque nosotros no podemos tener reuniones presenciales. Y cuando
nos dimos cuenta desde la ocasión pasada que cuando dejamos de tener reuniones presenciales, el ánimo de algunos empezó a decaer y otros empezaron a enfriarse espiritualmente. Y como yo decía la ocasión pasada, tú no puedes culpar a otros por tu frustración, porque la palabra de Dios dice que si tú tienes fe en Dios, entonces Él te ha dado el poder para crecer espiritualmente. Lo vimos el domingo pasado. Si tú tienes fe, Dios te ha dado el poder para vencer las tentaciones. Dios te ha dado el poder para crecer espiritualmente. Dios te ha dado el poder para dejar el pecado. A ti como persona, como individuo, como cristiano. Y ya decía yo, es verdad que necesitamos de una comunidad de hermanos, de una comunidad de fe para que el crecimiento sea saludable, pero en última instancia es una responsabilidad personal. El crecimiento espiritual es una responsabilidad mayormente espiritual, mayormente personal. Cuando tus hijos son pequeños, la responsabilidad principal de educarlos espiritualmente no es de la iglesia, es de los padres de familia. Eso lo dice claramente la palabra de Dios ahí en Deuteronomio. Y les enseñarás estas cosas a tus hijos. Háblale de estas cosas, repíteselas, escríbelas en tus paredes, escríbelas en los marcos de tus puertas. ¿A quién le está diciendo Dios? A los padres. Ya cuando ese hijo está en una edad madura, donde él ya toma decisiones, entonces la responsabilidad del crecimiento es de él. Entonces no es, ¿verdad? El crecimiento espiritual es una responsabilidad mayormente personal. Y por eso es importante, hermanos, por eso es importante, porque en este tiempo en el que hay menos contacto personal entre nosotros, necesitas hacer crecer tu fe. Y yo quiero que veamos, hermanos, cómo Pedro lo presenta. Y vean lo que comienza diciendo Pedro ahí, versículo 5, la primera sección. Dice Pedro así: en vista de todo esto, o sea, en vista de ¿cuál es todo esto? Bueno, lo que acaba de decir anteriormente. En vista de todo esto, él dijo anteriormente, lo que repetí al principio, que tenemos una fe que es preciosa, igual de valiosa que la de los apóstoles, que tenemos una fe que tiene el potencial de crecer y que a través de esa fe Dios nos da el poder para vencer el pecado, y además esta fe está llena de promesas que son para aquellos que tienen fe. Entonces Pedro está diciendo, en vista de todo esto, o sea, en otras palabras, en vista de lo que Dios ya ha hecho por ti, te ha dado una fe preciosa, te ha dado una fe con el potencial de crecer, te ha dado una fe con el potencial de vencer el pecado, te ha dado una fe que está basada en sus promesas. Entonces Pedro dice, en vista de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora tú esfuérzate al máximo, dice Pedro. Esfuérzate al máximo. Dios ya te ha dado algo. Ahora es tu responsabilidad cultivarlo. Y miren, no es que Dios se desentienda en ninguna manera, porque Dios sigue con nosotros y en nosotros. No es que Dios se desentienda. Él está de hecho morando dentro de nosotros y promoviendo este cambio, pero nosotros tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo que nos clama, que clama desde dentro de nosotros y que nos dice, hijo mío, ven con papá. Hijo mío, ven, quiero hablar contigo. Abre tu Biblia. Hijo mío, platícame, háblame. ¿Qué estás pasando? ¿Qué necesitas? Háblame. Quiero escuchar tu voz. Depende de nosotros si escuchamos la voz del Espíritu Santo o la hacemos a un lado. Pero Dios nos ha dado esa capacidad. Hermanos, son tiempos en los que debemos de dar el extra. Diría ahí el del video, no, tenemos que sacar el fuá. Son tiempos en los que tenemos que dar el extra. Y miren, yo sé que han sido tiempos bastante difíciles para algunos, y por lo tanto, o por lo mismo, es cuando más deberíamos preocuparnos por hacer crecer nuestra fe. Han sido tiempos muy difíciles. Algunos miembros han sido contagiados y han sufrido, por supuesto que han sufrido. Por lo mismo, es tiempo de que hagamos crecer nuestra fe, de que no descuides la fe que Dios ha puesto en ti, no la descuides. A lo mejor tú ahorita no has sido contagiado, no lo sabemos, pero quizás Dios permita que seas contagiado y créemelo, en esos momentos necesitas tomarte de la mano lo más fuerte posible de Dios, pero necesitas empezar a prepararte desde hoy. Entonces, después de esto, Pedro da 7 virtudes o da una lista de 7 áreas en las que el cristiano tiene que trabajar. Y miren, hermanos, esta lista que Pedro va a presentar ahí no son las únicas,
Porque, por ejemplo, si nos vamos a la lista que Pablo habla acerca del fruto del Espíritu, no encontramos en esta lista la palabra gozo o la palabra mansedumbre que se iba a mencionar Pablo. Entonces, lo que está sucediendo aquí con Pedro es que él no está siendo extensivo, él simplemente está hablando de algunas virtudes que tienen que hacer los cristianos a quienes él les está escribiendo esta carta. Y él hace énfasis solamente en estas 7 áreas. Hay otras áreas más, pero para Pedro le importa simplemente mencionar estas 7 áreas. Y yo sé que de pronto algunos creyentes, cuando leen este pasaje, lo ven como si Pedro nos estuviera dando una serie de pasos. Y dicen, bueno, Pedro dice, añadan a la fe virtud, y a la virtud conocimiento. Y entonces Pedro, algunos cristianos han leído este pasaje y piensan que es como una serie de pasos, que primero tengo que hacer crecer mi fe, y luego después de que ya hice crecer mi fe, le añado virtud, y después de esa virtud le añado conocimiento. No, ¿verdad? Simplemente Pedro aquí está utilizando lo que se llama un recurso literario. Lo que en realidad está aquí haciendo Pedro es que nos está mencionando 7 áreas que tenemos que hacer crecer de una manera paralela o al mismo tiempo, o áreas en las que tenemos que trabajar todos como cristianos, pero en todas por igual. No es como que primero me voy a enfocar a tener fe y ya después de que tenga la suficiente fe me voy a enfocar en tener conocimiento y luego después virtud. No. O sea, como cristianos tenemos que enfocarnos al mismo tiempo en todas estas áreas. La primera de ellas dice ahí excelencia moral. En la Reina Valera del 60 dice virtud, pero dice esfuércense al máximo en añadir a su fe excelencia moral, virtud. ¿A qué se refiere Pedro cuando está diciendo esto? Miren, esto se refiere, hermanos, a vivir una vida honesta y correcta. Es decir, hacer aquello que es correcto en toda situación. Algo interesante de esta primera palabra que Pedro dice, esfuércense en añadirle a su fe excelencia moral. Algo interesante de esta primera virtud en la que el cristiano tiene que esforzarse es que esta virtud, Pedro la menciona en el versículo 3. Y ahí en el versículo 3 dice que Dios nos atrajo a Él por su misericordia y por su excelencia moral, por su virtud, por su bondad. En el griego es exactamente la misma palabra. Entonces Pedro está diciendo que aquello que nos atrajo de Dios es lo mismo que nosotros tenemos que cultivar para reflejarlo también a Él. O sea, esta capacidad de ser lo más correctamente posible en toda situación. Ser que nuestra moral no quede en tela de juicio. Que nadie me pueda decir, uy, es que yo vi al pastor Jorge haciendo esto. Uy, es que yo vi a tal hermano haciendo esto otro y dice que es cristiano. Pedro dice, esfuércense, ¿verdad? En que nadie tenga de qué acusarlos, que su moral sea excelente a la vista de todos. Número 2, Pedro dice, otra área en la que tenemos que esforzarnos es el conocimiento. Y aquí se refiere a un conocimiento de Dios, no se está refiriendo tanto a una relación con Dios como era la sesión pasada. Aquí Pedro se está refiriendo a un conocimiento intelectual que produce un cambio en nuestras vidas. O sea, aquí Pedro está diciendo básicamente, tienes que esforzarte en conocer lo que Dios dice. O sea, conocer lo que Dios quiere. Esto es importante, hermanos, porque en algunos círculos cristianos, tristemente se ataca la adquisición de conocimiento bíblico. O es más, ni siquiera se promueve el conocimiento bíblico. Porque según ellos, dicen, que dice la Biblia, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Entonces dicen, no, la Biblia dice claramente, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si estos creyentes realmente entendieran lo que significa ese pasaje de la Biblia, se darían cuenta que en ese momento Pablo en ningún momento está cuestionando la adquisición del conocimiento, sino lo que se hace con el conocimiento. Y es más, el conocimiento ahí al que se refiere Pablo ni siquiera es el conocimiento de la Biblia, es el conocimiento mundano, es el conocimiento que tenían los corintios, porque Pablo ahí está hablando de lo sacrificado a los ídolos y cada quien tenía su propia idea. No, pues sí se puede comer lo sacrificado a los ídolos, no se puede. Y cada quien entre los corintios tenían sus propias teorías y Pablo dice, bueno, pues todos conocen,
pero el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Pero el conocimiento al que se refiere Pablo es el conocimiento mundano. No se está refiriendo al conocimiento de Dios. Entonces, si alguien como cristiano me dice, no, pastor, yo no quiero aprender la Biblia ni quiero conocer mucho, porque la Biblia dice que el conocimiento envanece. Bueno, está utilizando la palabra de Dios de una manera incorrecta, porque eso no es lo que dice ahí, la palabra de Dios. Es más, miren, Jesucristo, cuando les está hablando a sus discípulos, les dice escudriñar las Escrituras. O sea, indaguen en las Escrituras. Métanse a las Escrituras, entiendan lo que está diciendo, porque ellas me apuntan a mí. O sea, ¿quieres conocer a Jesús? Conoce su palabra, porque su palabra apunta a Jesús. Jesús dijo eso, escudriñad las Escrituras. Pablo luego va a decir, toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Y vean lo que dice Pablo después, Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Pero Pablo dice toda la Escritura y nos ayuda y nos capacita para hacer buenas obras. Pero ¿cómo vamos a ser capacitados por la palabra de Dios si no la conocemos? Pedro, más adelante en el versículo 19, va a decir esto: ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. O sea, está hablando del Antiguo Testamento Pedro aquí. Confiamos ahora aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Y luego dice Pedro, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Ustedes deben prestar atención a lo que ellos escribieron. Y está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. O sea, ya no están vivos los profetas. Ya no pueden predicarles así como les predicamos ahorita con nuestra voz. No, pero dice, ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que ellos escribieron. Y si está escrito, entonces nosotros tenemos que leer. Entonces, no podemos en ninguna manera justificar la vida de un cristiano que no desea conocer más de su Señor. Yo entiendo que quizás para algunos se les pueda dificultar leer, pero ahorita hay demasiadas maneras de escuchar la palabra de Dios, y no estoy hablando de las predicaciones, estoy hablando de versiones de la palabra de Dios en audio que ustedes pueden encontrar en internet. Si alguno no puede leer por alguna dificultad, puede escuchar directamente lo que Dios está diciendo, y eso es bueno. Eso es bueno. Ahora, si pudiéramos leerlo sería mejor. Ahora, si pudiéramos no solamente leerlo, sino realmente investigar, bueno, ¿por qué este versículo dice esto? Está medio raro, ¿no? Y meternos ahí y empezar a compararlo con otras partes que dice la palabra de Dios. Eso es a lo que se refiere Pedro. Esforcémonos por conocer a Dios. Si una persona que se dice cristiano no se esfuerza por conocer realmente lo que dice Dios, entonces tendríamos que poner en duda su amor por Dios. Cuando mi esposa habla conmigo, no solamente quiere que la escuche, ella quiere que entienda lo que me está diciendo. Porque yo puedo escuchar muchas veces lo que me dice mi esposa, pero no ponerle atención, ni entender lo que me está diciendo. Y después cuando me pregunta, pues ahí ando batallando, no, pues realmente no sé cuál era lo que me quería comunicar. Si tú amas de verdad a una persona como tu esposa, tu esposo o tus hijos, te esfuerzas por entender lo que dicen. No solamente por escucharlos, sino entender lo que dicen. En esta era, hermanos, de la desinformación, porque todo el mundo dice que es la era de la información, pero realmente es desinformación porque las noticias falsas abundan por todas partes. Es triste que entre el pueblo de Dios abunde la ignorancia espiritual. Es triste. Es triste que entre el pueblo de Dios abunde la ignorancia espiritual. Que no haya realmente un esfuerzo de cada cristiano en lo individual por esforzarse en conocer más a Dios, lo que Dios quiere decir. Y el peligro más grande que yo considero como consecuencia de todo esto es que luego, inclusive como cristianos, nos formamos una idea de Dios muy alejada de la realidad que se presenta de Dios en la palabra. Es decir, cada cristiano, como realmente no hay una diligencia por esforzarse en conocer a Dios, nos formamos un concepto de cómo debería ser Dios según mis ideas. No según lo que dice la Biblia, sino según mis ideas. Y entonces yo quiero un Dios
un Dios milagrero, y encuentro un pasaje de la Biblia que dice que Dios te concederá las peticiones de tu corazón, y digo, no, pues ya, aquí está, de aquí me agarro, sin interpretar ese pasaje en su contexto, sin realmente entender lo que la Biblia nos está diciendo ahí. Entonces, necesitamos esforzarnos por conocer realmente a Dios para no generarnos conceptos de Dios que no son reales. Y miren, no somos los únicos que hemos enfrentado ese problema. Dice la palabra de Dios que cuando Jesucristo resucitó y venía rumbo a ver a sus discípulos, en el camino se topó a dos, a Cefas y a otro más. Y entonces Jesucristo les empieza a preguntar a ellos, bueno, ¿por qué están tan tristes? ¿Por qué se ven tan decaídos? Y entonces ellos le dicen a Dios, a Jesús que está ahí con ellos, bueno, ¿es que tú eres el único que no te has dado cuenta? Es que nosotros creíamos que Jesús, o sea, ellos no sabían que estaban hablando con Jesús, pero ellos le dijeron, nosotros creíamos que Jesús era el Mesías que Dios nos había prometido del Antiguo Testamento, pero murió. Pero murió. O sea, ellos tenían una idea de cómo tenía que ser Dios, de cómo tenía que ser Jesús. Ellos tenían una idea. Y resulta que cuando Jesús muere, ellos se desaniman, se entristecen. Y entonces dice la palabra de Dios que Jesucristo se agarró desde la ley y los profetas y los escritos a decirles que las escrituras decían que el Mesías tenía precisamente que sufrir y atravesar la muerte. O sea, Jesucristo les está diciendo, bueno, si realmente se hubieran esforzado en conocerme, se habrían dado cuenta de que las escrituras habían profetizado que yo tenía que morir, pero también habían profetizado que al tercer día iba a resucitar. Pero ellos tenían una idea de Dios, una idea del Mesías, muy lejana a la realidad. Tenían la palabra de Dios, la tenían, pero no la escudriñaban, no la entendían. Necesitaron de Jesús para que se las explicara. Nosotros también muchas veces nos formamos ideas extrañas de Dios. Por eso necesitamos realmente esforzarnos por conocer a Dios. El verdadero creyente profundiza en las palabras de Dios, en su ley medita de día y de noche. Se interesa por lo que Dios ha hablado en la Biblia y adora al Dios de la Biblia y no a sus propias ideas de lo que se ha hecho de Dios. Por eso es importante conocimiento. Conocer a Dios como está revelado en su palabra. Número 3, Pedro va a hablar ahí acerca del control propio, que Reina Valera del 60 dice dominio propio. Y hermanos, esta es otra área de crecimiento en la que Pedro nos invita a luchar con nuestras tentaciones. Pedro no tiene en mente a un cristiano completamente perfecto. O sea, Pedro sabe que no somos perfectos, pero sí reconoce que todo creyente puede ser un mejor cristiano día a día. Por eso dice, esfuércense. O sea, Pedro sabe que en ocasiones vamos a fallar, pero es un proceso de crecimiento. Pero sí realmente tiene que haber de tu parte una negación a ti mismo, una negación a tus pasiones, una negación a los apetitos de tu carne. En su carta anterior, Pedro se refería a los deseos humanos que luchan contra el alma. Y aquí está hablando del alma de un cristiano. Pero Pedro dice, tienes que esforzarte. Básicamente lo que va a decir Pablo, huyan de las tentaciones y de las pasiones juveniles. Pedro lo está diciendo aquí también. Cuando dice, tienen que tener dominio propio, tienes que esforzarte en luchar contra todos esos deseos que batallan contra tu alma. Hermanos, todo creyente tiene tentaciones. Jesucristo aún también tuvo tentaciones como ser humano. Solamente que a diferencia de nosotros, Él nunca pecó. Nosotros sí. Nosotros hemos cedido muchas veces a nuestras tentaciones, pero en Cristo podemos ser más que vencedores. Porque Pedro ha dejado muy en claro que Dios nos ha dado el poder y todo lo necesario para vencer el pecado. Entonces sí podemos. Por algo es que no lo estamos logrando. Seguramente porque no nos estamos esforzando correctamente. Número 4, Pedro va a hablar ahí acerca de perseverancia. Paciencia, traduce Reina Valera del 60. Y hermanos, esta área va muy unida a la anterior, aunque en realidad todas van bastante unidas, pero el sentido que Pedro tiene aquí en mente es invitarnos a crecer en la paciencia en momentos difíciles, en tiempos de prueba o en tiempos de dificultad. Pedro se está refiriendo a esa clase de paciencia que se puede generar cuando uno está atravesando un momento difícil, a no desmayar en esos momentos difíciles. Y ahora, ¿cómo se logra esto? Pastor, ¿cómo se logra perseverar? ¿Cómo se logra ser paciente en tiempos
cuando realmente todo se ve negro. ¿Cómo se puede lograr esto? Por eso es importante el conocimiento. Porque recuerden ustedes que nuestra fe, Dios la ha provisto de varias promesas. Y una de esas promesas es que en tiempos de angustia nunca te dejaré y nunca te desampararé. El Señor, otra promesa es, el Señor sabe proteger a quienes lo aman. Por eso necesitamos conocer verdaderamente a Dios. Él no ha prometido, escúchenme bien, Él no ha prometido una vida libre de dificultades, pero sí ha prometido estar con nosotros y en nosotros atravesando esas dificultades. Es muy distinto, pero en esos momentos difíciles de nuestra vida, si nuestro corazón y nuestra mente están saturados por la palabra de Dios y llegan pensamientos negativos, podemos echar mano de las promesas de Dios y recordarlas. Y eso nos va a traer paz y tranquilidad. Número 5, va a decir ahí Pedro, sumisión a Dios, piedad. Sumisión a Dios, piedad. Reina Valera del 60. Esta virtud, hermanos, tiene un doble significado, aunque en realidad son dos caras de la misma moneda. Por un lado es hacer la voluntad de Dios y por otro lado es adorar a Dios. Hacer la voluntad de Dios y adorar a Dios. Es vivir nuestras vidas de la manera en que se vea un respeto, un temor y una veneración a Dios. Entonces eso es, ¿verdad?, la sumisión a Dios. Pero hacer la voluntad de Dios es adorar a Dios. Y adorar a Dios es hacer la voluntad de Dios. Por eso digo, son dos caras de la misma moneda. Pero a esto tiene que ver con la piedad. La piedad se refleja de dos maneras, en adoración a Dios, pero también en temor a Dios, o sea, en vivir de acuerdo a lo que Dios ha provisto para nosotros. Número 6, afecto fraternal. Y aquí Pedro tiene en mente a los hermanos de la iglesia, o sea, está hablando en un contexto totalmente de, pues somos hermanos, ¿no? Somos hermanos en Cristo y debemos demostrarnos amor entre hermanos. La iglesia se tiene que mostrar amor a sí misma. En otras palabras, como creyentes tenemos que demostrarnos que nos amamos a través de las acciones. Y yo creo que en estos tiempos debemos ejercer esto con una mayor intención, en mostrar el amor fraternal. Porque no nos podemos ver, pero tenemos que buscar formas en que podemos demostrarnos amor porque somos familia. Somos familia y necesitamos demostrarnos amor interesándonos unos por otros. Dice la palabra de Dios, en esto conocerán que son mis discípulos si tienen amor unos por otros, si tienen amor unos por otros. Y termina Pedro diciendo amor por todos, un amor. Y miren, hermanos, ¿por qué? Porque bueno, el amor cristiano trasciende la iglesia, no se queda aquí dentro de la iglesia, el amor cristiano va más allá, alcanza a tu vecino, alcanza a tu familiar no cristiano, alcanza a tu compañero de trabajo. Amar como ama Jesús. ¿Cómo ama Jesús? Él dice la verdad, pero también a través de acciones demuestra su amor. Ese es el amor de Jesús. Y entonces Pedro continúa diciendo lo siguiente, cuanto más crezcan de esta manera. Otra vez Pedro está poniendo como quien dice la pelotita de nuestro lado. Versículo 8, ahí aparece en sus pantallas. Dice Pedro, cuanto más crezcan de esta manera, o sea, en estas áreas que él ha dicho, en estas 7 áreas que él ha mencionado, más productivos y útiles serán para el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Versículo 10, ahí aparecen sus pantallas. Así que, amados hermanos, vuelvo a repetir Pedro, así que, amados hermanos, esfuércense, esforzaos. Esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Persevera creciendo en la fe, porque eso fortalecerá tu relación con Dios, traerá paz a tu corazón y te ayudará a vencer la tentación. Te traerá seguridad de tu salvación, te hará más útil en el servicio a Dios
y tenemos la promesa de Dios, que entonces Dios nos dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador. Persevera creciendo en la fe. Gracias, Dios. Te exaltamos, Padre, porque tú no nos has dejado solos, porque tú nos has provisto de medios y de herramientas a través de los cuales podemos fortalecer esta fe tan hermosa que tú nos has dado, esta fe de tan alto valor y de tan alta estima delante de ti. Gracias, Dios, porque de alguna otra manera también nosotros podemos comprobar que es necesario que actuemos y que tomemos decisiones adecuadas. Señor bendito, te suplico por cada uno de los que están escuchando este mensaje, para que sea tu Santo Espíritu el que obre en sus corazones el querer como el hacer, para que ellos puedan crecer en la fe y para que podamos ser uno, así como tú con el Padre eres uno. Gracias, Dios, por tus promesas, gracias por tu palabra y gracias porque en todo momento tú estás cuidando de nosotros. Te agradecemos, Padre, en Cristo Jesús. Amén.